Queridos hermanos, estamos predicando esta novena, esta misión, enfocada principalmente, como ya hemos venido predicando los días anteriores, en el misterio del matrimonio y de la familia. Y quisiera referirme hoy a un tema que es realmente central en nuestra idea que tenemos o que debemos tener de lo que es el matrimonio y consecuentemente la familia, y que es el hecho de que el matrimonio es un sacramento. Es un sacramento, cosa que ciertamente muchos saben, repiten, lo piden, porque cuando van a casarse a la iglesia van a pedir ese sacramento. Y sin embargo, no siempre se entiende bien lo que significa esto. Nosotros sabemos que entonces cuando dos personas se casan en la iglesia, dos bautizados se casan en la iglesia, reciben un sacramento, uno de los 7 sacramentos de la iglesia, uno de los 7 sacramentos de la iglesia. El matrimonio, como ya hemos predicado los días anteriores para los que han estado viniendo, es una institución natural. Esto significa que Dios creó el matrimonio al comienzo del mundo, cuando creó al hombre y a la mujer. Allí también creó esta realidad que es el matrimonio como institución natural. Por eso cuando dos paganos, dos no bautizados se casan como corresponde, según las leyes propias de su país o según las leyes propias de su religión, ellos establecen justamente esa realidad que creó Dios al principio del mundo, un matrimonio válido, pero no un sacramento. El matrimonio pasa a ser sacramento cuando Jesucristo eleva esa realidad que ya estaba desde el principio del mundo, por lo tanto llevaba miles y miles de años. Pero Jesús va a elevar algo que ya existía y que ya tenía una dignidad extraordinaria, lo va a elevar a una dignidad mayor, la más grande que se puede conceder a las cosas creadas, y es la de ser un sacramento, ¿no? Por lo tanto, entonces, por eso dije al principio, cuando dos bautizados, porque Jesucristo eleva el matrimonio natural a sacramento, pero para los cristianos, para los que forman parte del pueblo de Jesucristo, para su pueblo, lo eleva entonces a esta realidad de sacramento, haciéndolo, por lo tanto, como dándole una dignidad extraordinaria, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir que sea un sacramento y qué son los sacramentos? Nosotros sabemos que Jesucristo, con su muerte en la cruz, nos ha concedido todas las gracias, la gracia de la salvación. En Jesús, en esa cruz donde está Jesús, en esa sangre que brota del costado de Cristo y de las heridas de Cristo, ahí está la fuente de la santificación, la fuente por la cual a nosotros se nos pueden borrar los pecados, limpiar de nuestras maldades, volvernos limpios y santos y abrirnos las puertas del cielo. Ahora, la cruz está ahí, nosotros estamos ahí. Para que esa gracia llegue a nosotros, Dios ha creado justamente esta realidad que son algunos como canales que llevan justamente esa gracia del corazón de Cristo en la cruz hasta nuestros corazones. Esos canales son los sacramentos. Esa es la función de los sacramentos.
Como cuando yo tengo un manantial, pero necesito regar mis campos que están lejos. ¿Cómo hago? Hago un canal por el cual aquella agua, que es la que va a ser fértil, la que va a convertir ese campo de árido en un vergel, para que el agua llegue hasta allí. Y Jesucristo entonces hizo 7 sacramentos, 7 canales a través de los cuales nos llega esa gracia a nosotros en distintos momentos de nuestra vida y en distintas circunstancias de nuestra vida. Los conocemos muy bien. Muchos de nosotros hemos recibido varios de esos sacramentos. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia o confesión, la unción de los enfermos, el matrimonio y el orden sagrado, el sacerdocio. Son los 7 canales por los cuales nos llega la gracia en distintos momentos y de distintas maneras en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es hacer un sacramento? Jesús lo que ha hecho es esto. ¿Cómo hizo para crear estos sacramentos? Ha tomado algunas de las realidades más comunes en nuestra vida para que podamos justamente hacer esos sacramentos sin que eso sea una cosa que casi imposible. Jesús ha tomado cosas muy comunes de nuestra vida y le ha dado el poder a esas cosas cuando las realiza un sacerdote, la mayoría de ellos fuera del bautismo, los otros tienen que ser un sacerdote, o incluso el orden sagrado tiene que ser el obispo, cuando usándolos de determinada manera esas cosas, pronunciando algunas oraciones particulares que la Iglesia nos enseña, esas realidades se convierten entonces en un canal que de pronto como que nos trae una inundación de gracia. Y así ha tomado el agua, en todos los lugares hay agua. Ha tomado el agua y con el agua, cuando la derramamos pronunciando las palabras propias del bautismo, nos borra el pecado original. Ha tomado el aceite que fabricamos con nuestros olivos y a través de él también, con las oraciones propias que tiene que pronunciar el sacerdote, nos transmite el Espíritu Santo en la confirmación o la fuerza del Espíritu Santo cuando uno está enfermo en la unción de los enfermos para borrar, sea los pecados, sea fortalecer nuestra alma y a veces incluso hasta para curarnos. Ha tomado el pan y el vino, qué cosa más común en la vida de todos los hombres y de todos los pueblos, como el pan y el vino. Y ha hecho que a través de las palabras que pronuncia el sacerdote durante la misa, ese pan y ese vino se conviertan en el mismo cuerpo de Cristo y la misma sangre de Jesucristo para que podamos nosotros alimentar nuestra alma cuando recibimos la Sagrada Comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Ha tomado esos actos que todos los hombres pueden hacer, arrepentirse de lo que ha hecho uno mal, para pedir perdón, decir públicamente lo que ha hecho uno mal, o sea, el confesar el pecado, y ha hecho que eso, junto con la absolución del sacerdote, verdaderamente se convierta en el canal por lo cual esos pecados realmente se nos perdonan, desaparecen definitivamente de nuestro corazón y de nuestra alma. Ha hecho que al imponer las manos el obispo sobre un hombre y pronunciar las palabras propias de la consagración sacerdotal, ese hombre pase a ser un sacerdote y puede hacer él todos los otros sacramentos que acabo de decir. Y finalmente ha hecho que el amor entre un hombre y una mujer, cuando son profesados públicamente, delante del sacerdote o de quien la Iglesia designe para eso y delante de algunos testigos,
transforme esa realidad que hubiera sido simplemente un matrimonio natural en un sacramento, en un canal para la gracia. Esos son los sacramentos. Ahora, vayamos un poco más allá. ¿Y qué quiere decir sacramento? ¿Qué quiere decir que estas realidades son sacramentos? El catecismo nos enseña lo siguiente. Los sacramentos, dice el catecismo, son signos eficaces de la gracia. Tratemos de entender esto porque, aunque nos parezca un poco raro, es lo que hace 2000 años que viene enseñando la Iglesia a todos los cristianos. Y debemos entenderlo porque de eso podremos aprovecharnos mejor. Los sacramentos son signos. En cada uno de los sacramentos que acabo de mencionarlos y de describirlos, nosotros lo que vemos es que son signos. En el bautismo, el sacerdote es un signo. El signo es echa el agua. En la confirmación, el obispo, ¿no?, realiza un signo, unge con aceite la frente de que se va a confirmar. Lo mismo hacemos en la unción de los enfermos, ungimos la frente, las manos, los pies del enfermo, y así con las distintas, son signos, quiere decir, son símbolos, están expresando algo. ¿Qué que están expresando? Están expresando lo que nosotros queremos, generalmente decimos en nuestra vida cuando usamos eso. Cuando nosotros le echamos agua en la cabeza a una persona, ¿qué le estamos diciendo? Te estoy bañando, te estoy lavando, estás sucio, te lavo. Un signo de un lavado. Y así con las otras cosas. Cuando usamos el pan y el vino en la misa y lo consagramos, usamos, ¿por qué pan y vino? Porque está simbolizando el alimento. Cristo quiere venir a nosotros como alimento. Está mostrando, yo quiero alimentarlos a usted, el alma, porque el cuerpo lo podemos alimentar con el pan que se compra en una panadería. Pero yo puedo comerme 10 kilos de pan y lo que voy a engordar es el cuerpo nada más, pero el alma queda flaca. ¿Cómo se hace para que crezca el alma y se alimente? Ahí tiene que ir un alimento que tiene que ser espiritual. Y el alimento espiritual no puede ser el pan o la carne o la fruta que nosotros podemos meter por nuestra boca. Tiene que ser el mismo Dios, el mismo Cristo que entra en nosotros y nos alimenta. Son signos entonces, igual que los carteles son signos. Yo pongo un cartel que ustedes ven una flecha que hace así, y dice, acá hay una curva, esto dice que hay que doblar. ¿No? Son signos. Pero decíamos, el catecismo dice, son signos eficaces de la gracia, es decir, son signos que realizan verdaderamente lo que ellos están simbolizando. Entonces el sacerdote le echa agua en la cabecita a un niño, y eso no es un símbolo nada más, porque está produciendo verdaderamente lo que eso simboliza. Simboliza el lavado. Verdaderamente en ese momento la mancha del pecado original desaparece. El sacerdote nos da, cuando venimos a comulgar, el cuerpo de Cristo. Lo que recibimos es el cuerpo de Cristo, que nosotros lo que vemos exteriormente son los accidentes de pan. Cuando comulgamos estando en gracia, verdaderamente eso produce en nuestro corazón lo que simboliza, alimenta verdaderamente el alma y nuestra alma crece. Cuando nosotros ponemos a un enfermo el aceite sobre su frente, sobre algunas de las partes del cuerpo, obviamente la frente, las manos, los pies, el aceite, ¿qué es lo que hace? Suaviza las cosas. Las mujeres se ponen aceite para suavizar la cara, ¿no? Lo mismo pasa. El aceite suaviza, y verdaderamente ahí está produciendo una suavidad espiritual en esos dolores, en esos sufrimientos, ¿no? Y está incluso hasta borrando muchas veces los pecados que tiene esa persona, ¿no? De ahí entonces que realmente los sacramentos son, como vemos,
símbolos exteriores donde hay que realizar ciertas cosas, pero que están mostrando lo que está ocurriendo invisiblemente. Yo no veo cómo se borra el pecado original en el alma de un niño, pero sé que está ocurriendo eso. Lo sé por el símbolo. Yo no veo que una persona cuando comulga se retira y va con el alma o el corazón más grande que cuando vino. Pero sé que como le he dado alimento, eso es lo que ha ocurrido. Se va con el corazón, con la santidad crecida, más grande que cuando vino, ¿no? Y así con todos los demás sacramentos. ¿Y el matrimonio? ¿Qué es lo que simboliza el matrimonio? En el matrimonio nosotros lo que vemos es que un hombre se casa con una mujer, que un hombre le dice a una mujer públicamente que la ama y la va a amar para siempre, y que la mujer le dice lo mismo a ese hombre. ¿Qué están simbolizando ellos? Eso nos lo enseña San Pablo. San Pablo en una de sus cartas dice: lo que simboliza lo que hacen los esposos es el amor que tiene Cristo por su iglesia. Por eso los padres de la iglesia, que fueron aquellos grandes escritores de los primeros siglos, hombres que Dios le otorgó una particular sabiduría, ellos decían: ¿qué es la cruz? La cruz es la boda de Cristo con su iglesia. La boda es la cruz es la boda de Cristo con su iglesia, es el matrimonio. Y el hombre y la mujer que se casan están simbolizando el amor, dice San Pablo, que Cristo tiene a la iglesia y que la iglesia le tiene a Cristo. Y están simbolizando, y también simboliza ese amor que muestra Dios por el hombre cuando se encarna, que también es como una boda, la boda de Cristo, con esa humanidad que toma de la Virgen. Dios se une a una carne humana, como se unirá el hombre y la mujer y el hombre en el matrimonio. Por eso dice San Pablo, los esposos simbolizan, son como una especie de imagen viviente del amor entre Cristo y la iglesia. Y decíamos, son signo eficaz. Entonces significa que cuando ellos se casan y se aman, no son solamente una imagen como puede ser una foto, sino que verdaderamente en su amor ellos están reviviendo y produciendo ese amor, esa verdad, esa gracia propia del amor que tiene Jesucristo por la iglesia. Los esposos por eso atraen una cantidad de gracias impresionantes sobre el mundo, sobre su familia, sobre la iglesia, porque están como reviviendo constantemente en su vida matrimonial, si tratan de vivirla bien y de vivirla en gracia, están como atrayendo el amor y haciendo presente constantemente el amor que tiene Cristo por la iglesia. Fíjense de ahí entonces qué dignidad tan grande, pero qué responsabilidad tan grande tienen los esposos. Porque son el recuerdo viviente y permanente del amor de Jesucristo por la iglesia. Al punto tal de que yo tendría que poder tomar a los esposos para enseñarle a los demás. Cuando yo quiero enseñar a alguien que no sabe cuánto ama Dios a su iglesia, yo tendría que poder hacerlo mostrándole un matrimonio, simplemente. ¿Ve cuánto ama ese hombre a su esposa? ¿Cuánto está dispuesto a hacer por ella? ¿Ve cuánto ama esa mujer a su esposo? ¿Ve cuánto sacrificio está dispuesto a hacer por él? Pues bien, eso es lo que hace Cristo por nosotros. Yo tendría que usar esa imagen. Para eso se han casado y para eso están bautizados, para ser el reflejo viviente, lo cual implica cuánta responsabilidad, porque evidentemente que tengo que responder a la verdad,
Si yo soy un hombre casado, tendría que estar respondiendo a la verdad de lo que los otros esperan ver de mí, que es eso, un reflejo de ese amor, ¿no? El amor por Cristo, de Cristo por su iglesia y su iglesia por Cristo. Y fíjense que precisamente, ¿no?, es por este motivo, porque el amor de los esposos, porque el matrimonio entre dos bautizados es un reflejo viviente y eficaz del amor que Cristo tiene por su iglesia, de aquí es que brotan esas dos cualidades del matrimonio que algunos no comprenden. Por eso les decía que importante es entender por qué el matrimonio es un sacramento, porque es que de aquí surgen esas dos realidades que son exclusivas, propias, exclusivas del matrimonio cristiano. ¿Cuáles son? Que es indisoluble y que es uno con una. O dicho de otra manera, uno con una para siempre. ¿Esto brota de aquí? ¿Cómo es eso? Porque Cristo elige a su iglesia como su única esposa. Y la iglesia, que somos todos nosotros, en ese matrimonio que hacemos en la cruz con Cristo, lo elegimos a Él y decimos: tú eres mi Dios, mi único Dios. Por eso los esposos, si son un signo verdadero, tiene que ser igual, uno con una, exclusivos. ¿Nos engaña Cristo con alguien? No, entonces no puede el esposo engañar a la esposa ni la esposa al esposo. Uno con una, la exclusividad brota de aquí. Si no, este es un signo mentiroso. Es como si yo tengo un barranco y pongo delante de él un cartel que dice: siga derecho que no pasa nada. Que siga derecho se desbarrancó. Me mintieron. El cartel que pusieron ahí era una mentira. Si hay un barranco, el cartel tiene que decir barranco. Si hay una curva, el cartel tiene que decir curva. Si hay un puente, el cartel tiene que decir puente. Si yo veo un cartel de puente y voy, sigo, ¿el puente dónde está? El cartel. Disminuir la velocidad porque venía un puente y el puente no aparece. El cartel estaba mal cartel. Si el cartel dice derecho y de pronto me encuentro una curva y tengo un accidente, el que puso el cartel me mintió y me hizo tener un accidente. Si los esposos entonces son el cartel que dice así ama Cristo, y ese cartel está puesto ahí, así se ama, con fidelidad hasta la muerte, entonces ese cartel tiene que decir la verdad. Y en segundo lugar, es indisoluble. ¿Por qué el sacramento del matrimonio es indisoluble para siempre hasta que la muerte los separe? Porque el amor de Cristo por nosotros es indisoluble. Si fuese posible divorciarse, entonces, como el matrimonio es un símbolo del amor que tiene Cristo por nosotros, entonces estaríamos diciendo: se puede uno divorciar porque también Cristo se puede divorciar de ti. Quizá algún día te abandone. Eso es mentira. El amor de Cristo jamás se divorciará de nosotros. Jamás nos abandonará. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré jamás. Estas palabras están en la Biblia, las dice Dios. Y se cumplen precisamente en ese matrimonio de Cristo con la iglesia. Por eso es que
que los esposos tienen esa responsabilidad y cuando se van a casar tienen que recordar qué es lo que están por hacer, convertirme en un cartel. ¿Cómo es eso? Sí, voy a convertirme en un cartel, junto con mi esposa voy a convertirme en un cartel que dice así ama a Dios. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a tener que esforzarnos mucho para que este cartel esté diciendo la verdad. Porque si yo estoy todo el día peleando, o me separo, o esto, o aquello, así ama a Dios, entonces me voy a esconder de Dios. Porque si Dios me ama así, pegándome, separándose, abandonándome, engañándome, nadie querría que Dios lo ame. Por eso, de ahí brota, porque el sacramento del matrimonio impone esas obligaciones, ¿no? Que lo tiene también el matrimonio natural, ¿no? Esto no es exclusivo del matrimonio como sacramento, el matrimonio de los cristianos. Todo matrimonio lo tiene, pero en el matrimonio de los cristianos esto es elevado a una dignidad mayor y además lo importante, lo fundamental, es que es fuente de gracia para los mismos esposos. Ellos simplemente en el hecho de estar casados y de tratar de hacer las cosas bien, están como produciendo, atrayendo las gracias del cielo. Eso significa que es un sacramento. Así como los pararrayos atraen los rayos para que no caigan en otros lugares, los sacramentos atraen, en este caso, las gracias, las lluvias de bendiciones, para que caigan sobre ellos y ellos se derramen primero sobre los mismos esposos, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Por eso, queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen, que fue dignísima esposa del Espíritu Santo, como la llamamos, ¿no? Porque en ella el Espíritu Santo, cubriéndola con su sombra, como dice el Evangelio, ¿no? Allí hizo descender al Verbo en el seno de la Virgen Santísima. Ella que mostró ese amor tan grande por los esposos en las bodas de Caná, ¿no? Haciendo que Jesucristo adelantara sus milagros. El primer milagro fue en un matrimonio, el primer milagro de Cristo. Y lo arrancó la Virgen, aun cuando Jesús le decía, pero todavía no tengo que empezar. Ella lo curó. Un matrimonio es muy importante como para adelantar la hora de los milagros de Cristo. Pidámosle entonces a ella por todos los matrimonios de nuestra parroquia, por todas las familias, ¿no? Para que realmente nos esforcemos en esto, en ser un espejo del amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros y por la Iglesia en general. Que la Virgen nos conceda esta gracia.